gracias por acompañarnos el día de hoy. Día en el que hablaremos de un tema muy importante en el entendimiento de las enfermedades crónicas y degenerativas, dentro de ellas enfermedades como la artrosis, por ejemplo, o la infección por VIH, como el cáncer, como las demencias, como la demencia de tipo Alzheimer y como la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo lograr a través de modificaciones en el estilo de vida, de la medicina natural, retrasar los procesos degenerativos del cuerpo? Que de hecho son procesos que van a ocurrir en todas las personas. A las personas llegadas a cierta edad, generalmente después de los 31 años, comenzamos un proceso degenerativo como consecuencia del mismo envejecimiento del cuerpo. Es normal que se vayan acumulando errores en el cuerpo que conducen a su degeneración. Vamos a intentar responder estas preguntas. ¿Qué es esa degeneración del cuerpo? ¿Cuáles son las causas, los factores que conducen a que nuestro cuerpo se degenere? ¿Cómo identificar que está ocurriendo estos fenómenos degenerativos en nuestro organismo? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para detener y retrasar estos procesos degenerativos? Que en muchos casos son inevitables, por supuesto. El cuerpo se va a envejecer, algunos tejidos van a tener cierto grado de desgaste y de degeneración, pero sí que podemos hacer algunas modificaciones que contribuyan a que tengamos una velocidad más baja de estos procesos degenerativos. Importante no solamente cuando padecemos una enfermedad, sino también, de hecho, para evitar que éstas aparezcan o para retrasar su aparición, su evolución en el cuerpo. Porque estos procesos degenerativos del organismo, si bien obedecen al proceso mismo de envejecimiento, que nos tocará a todos y nos toca a todos, tiene tras de sí la muerte progresiva de las células, que son las unidades funcionales que tenemos para la producción de los tejidos. En algunos casos, entonces, tendremos más pérdida de células de la piel, pero en otros casos también tendremos pérdida de células de la articulación, y entonces estaremos hablando de un caso de artrosis o del sistema vascular, que nos hará susceptibles entonces a sufrir infartos. En otros casos tendremos pérdida de células, de unidades funcionales en el sistema digestivo, y aparecerán enfermedades entonces del tubo digestivo o del sistema nervioso. Es decir, cada una de las células del cuerpo puede sufrir este proceso degenerativo, haciendo que la producción de los tejidos, la producción de las proteínas y la capacidad de nuestro cuerpo de producirlas sea cada vez menor. Las arrugas son, por ejemplo, la manifestación de la disminución en la cantidad y calidad del colágeno que se produce en la piel. Y aparecen como consecuencia de una disminución en las células de la piel y de tener células que no son capaces de producir estas proteínas como el colágeno, que deben ser producidas de forma natural. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido, en cualquier sistema. Algunos de ellos son un poco más susceptibles. Por ejemplo, la piel, el tubo digestivo tienen una velocidad de recambio de estas células mucho más rápida, por ejemplo, que las células del sistema nervioso. Y eso hará que estas, que deben reproducirse constantemente, todos los meses estamos cambiando de piel, todos los meses renovamos también nuestro intestino, nuestra mucosa del estómago, y como consecuencia del paso de los años, pues serán tejidos un poco más susceptibles a tener procesos degenerativos. Y entonces, en ese proceso de transformación que ocurre
en los diferentes tejidos del cuerpo como consecuencia de este envejecimiento. Como consecuencia de estos procesos degenerativos, tendremos pérdidas de proteínas, vamos a oxidar algunas estructuras, es decir, estas estructuras de los tejidos van a ir cambiando y por lo tanto no podrán cumplir su función de una manera natural. También se va a reducir el volumen de estos tejidos que tenemos. Va a haber menos grasa, menos colágeno, menos cartílago en el caso de las articulaciones. Y por lo tanto tendremos también menor capacidad funcional, menor funcionamiento de estas estructuras. Afortunadamente el cuerpo tiene reservas funcionales casi que de todos los órganos. Luego, eso significa que cuando notemos que un órgano, que un tejido o un sistema está funcionando mejor, es porque hemos perdido ya una buena cantidad de estas células, de estos tejidos. Por ejemplo, en el caso de los riñones o en el caso de los pulmones, después de los 45 años solemos perder más o menos el 1% de la función que tenemos hasta ese momento. Se va perdiendo todos los años 1% más, lo cual va a terminar por conducir, si tenemos un órgano inicialmente muy poco funcional, a la aparición anticipada de síntomas o de enfermedades derivadas de este problema. Si tenemos una buena reserva funcional, es decir, si llegamos a esas edades con una buena función de estos tejidos, es posible que llegue el momento de la muerte sin que nos hayamos percatado de que se ha producido una disminución funcional de estos órganos. Y también la importancia de iniciar el cuidado de todo el cuerpo desde los inicios mismos de la existencia de la juventud. Entre más reserva funcional tengamos, tendremos la capacidad de disminuir la probabilidad de desarrollar una enfermedad que se manifieste como consecuencia de procesos degenerativos de los órganos del cuerpo como estos. Y estos procesos degenerativos sí que son frecuentes, básicamente porque están ligados a la edad. Es inevitable. Con el paso de los años todos tendremos degeneración de algunos de los tejidos del cuerpo. Y lo cierto es que en todo el mundo, en algunos países un poco más que en otros, estamos teniendo procesos de envejecimiento de las poblaciones. Cada vez se vive más tiempo, cada vez también hay una disminución del número de nacimientos por año y por lo tanto entonces hay algunas poblaciones que se están envejeciendo. Países muy desarrollados, por ejemplo, tienen porcentajes de personas con más de 60 años mucho mayores que países en los cuales aún no había un proceso de modificación de las estructuras sociales. Nuestro país particularmente está como en la mitad, está en un proceso aún de una buena tasa de crecimiento de la población, sin embargo, cada vez incrementa la expectativa de vida y por lo tanto, con el paso del tiempo tendremos cada vez una población más envejecida, es decir, con mayor degeneración de diferentes tejidos. Y el estilo de vida que tenemos, los trabajos que realizamos a lo largo de la vida, el manejo del estrés, la exposición al estrés que tengamos, el manejo de las emociones, va a hacer que tengamos un proceso de envejecimiento de generación o más suave o más intenso. La exposición continua a trabajos repetitivos, a trabajos estresantes, un mal manejo emocional y un estilo de vida no saludable van a conducir a que en algún momento padezcamos de una enfermedad degenerativa. Y lo que les comentaba hace algunos minutos, tenemos tejidos o órganos del cuerpo que son un poco más susceptibles a estos procesos degenerativos, básicamente por su naturaleza, bien sea porque tienen un recambio muy rápido, o bien sea porque ciertas condiciones propias de el tejido hacen
que su reparación y su renovación sea un poco más difícil. La piel, los tejidos del sistema cardiovascular, estamos hablando del corazón, de las arterias y de las venas. Y los músculos son tejidos que se van a renovar con una velocidad relativamente rápida y por lo tanto tienen unos requerimientos especiales de las condiciones del cuerpo y de nutrientes para poder sostenerlo en el tiempo. Y en la medida en que tengan que renovarse a una mayor velocidad, pues también se van a envejecer un poco más rápido. Pero también tenemos otros tejidos, otros órganos diferentes, como las articulaciones del cuerpo o como el sistema nervioso, que tienen una menor velocidad de nutrición, es decir, se nutren más lento, porque el ingreso de los vasos sanguíneos, el ingreso de los nutrientes hacia las unidades funcionales es mucho más lento. Es un proceso demorado, lo cual va a hacer entonces que también se puedan degenerar de una manera más rápida y más simple, más fácil, como consecuencia de esa dificultad para el ingreso de nutrientes en estos tejidos. Y tenemos varias enfermedades relacionadas con estos procesos. La artrosis, esa degeneración de las articulaciones. La diabetes, en la cual perdemos entonces la función de la glándula del páncreas. La aterosclerosis del sistema vascular, la hipertensión arterial, el cáncer, la demencia de todo tipo, dos muy frecuentes, la demencia de tipo Alzheimer, la demencia de tipo Parkinson, todas las enfermedades autoinmunes. Van a producir una degeneración acelerada de los diferentes tejidos del cuerpo. Ese es el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide. La enfermedad renal crónica, la cual se expresa esa pérdida funcional del riñón, progresiva cada año. La fibromialgia, que por esa inflamación sistémica que produce va a hacer que muchos músculos y articulaciones del cuerpo se degeneren. El síndrome del túnel del carpo, que parece una condición simple, pero de hecho produce la destrucción del nervio de la mano. O la ciática, en el caso de los miembros inferiores de las piernas. O el síndrome del manguito rotador, en el cual pudiéramos tener rupturas totales o rupturas parciales de los músculos, muchas veces con gran dificultad para lograr la recuperación de esos tejidos. Diferentes factores están relacionados con estos procesos degenerativos. Son múltiples, de hecho, muy complejo. Tenemos por un lado los aspectos genéticos, esa herencia que cargamos todos de nuestra familia que nos puede hacer resistentes a algunas enfermedades, susceptibles a muchas otras. Va a afectar también la velocidad con la cual nuestro cuerpo es capaz de repararse, regenerarse, recuperarse. Es normal que veamos personas, por ejemplo, que a pesar del paso de los años, tienen una apariencia bastante joven. Así como hay otras personas de muy poca edad que aparentan mucha más edad de la que tiene. Todo eso en parte es mediado por los factores genéticos. La inflamación, particularmente la inflamación crónica, la oxidación de los tejidos, los procesos de nutrición en cada uno de los tejidos, órganos y células de nuestro cuerpo, la pérdida de sincronía en la liberación de los diferentes agentes que comunican cada una de las partes del cuerpo, los fenómenos de intoxicación, de entrada de toxinas a nuestro cuerpo, y finalmente estos fenómenos de muerte celular y la velocidad con la cual ocurre este tipo de problema. Más o menos el 10 al 20% de los desarrollos de las manifestaciones de enfermedades son
derivados de factores netamente genéticos. No es el 100%, es decir, no es todo, pero sí contribuye a que tengamos una mayor o menor capacidad de recuperación. Y recordemos que no todo necesariamente es heredado. A veces muchas personas indican que es el primer caso de una enfermedad determinada que se presenta en la familia. Nunca antes había pasado. Y en parte eso ocurre porque durante el proceso de gestación, en las primeras semanas de vida, hay unos arreglos genéticos al azar. Y podemos tener muy buena suerte y volvernos resistentes a ciertas condiciones o enfermedades, o tener la mala fortuna de haber ganado un arreglo genético que nos haga susceptibles a ciertas condiciones. Todo eso puede pasar, es una cuestión de azar. Sin embargo, también nuestros genes interaccionan con el medio ambiente, con el aire que respiramos, con los alimentos que consumimos, con el estilo de vida que llevamos. Y eso va a hacer que en determinado momento una enfermedad se exprese, es decir, aparezca o no aparezca. Y en esa interacción con el medio ambiente, esta información genética que tenemos en cada una de nuestras células puede irse perdiendo. Hay unas colas que están al final de estos genes que con cada división celular se van acortando de a pocos. Eso es lo que hace que envejezcamos. Se van acortando, se va haciendo más cortica, y van apareciendo ciertos errores en el cuerpo como consecuencia de ese acortamiento. Por ahora sabemos que no podemos recuperar esa porción terminal, pero sí podemos modificar la velocidad con la cual se pierde. De otras, porque la genética va a hacer que tengamos o una mayor o una menor velocidad de deterioro, y no va a ser resistentes, no va a ser fáciles a la degeneración. Entre más se acorta la información genética, entonces tendremos una mayor expresión de los diferentes fenómenos del envejecimiento. Y ese acortamiento ocurrirá con una velocidad diferente de acuerdo a los tejidos. De acuerdo al tejido en el que nos encontremos, podemos tener una mayor velocidad o una menor velocidad con la cual ocurran estos fenómenos relacionados al proceso de envejecimiento y degeneración del organismo. La inflamación crónica, es decir, aquella que ocurre durante más de 6 meses seguidos. Puede ser local o puede ser generalizada o sistémica en la mayoría de los casos de inflamación crónica. O sea, tener procesos inflamatorios en todo el cuerpo, a pesar de que esa inflamación sea producida inicialmente en una rodilla, por ejemplo. No suele producir manifestaciones evidentes, es decir, no vamos a tener un engrosamiento ni de los pies ni de las manos, eventualmente de alguna articulación podría ocurrir, pero generalmente estos factores de la inflamación van a estar circulando a lo largo de la sangre. Una de las manifestaciones habituales que producen estos fenómenos de inflamación sistémica son la sensación de fatiga o la sensación de pérdida de las fuerzas o de la energía vital con la cual realizamos todo. Las personas que al levantarse sienten pesadez en todo el cuerpo, incluso cierta fatiga muscular, es una manifestación generalmente de una inflamación sistémica. La inflamación crónica puede derivarse de diferentes enfermedades, una enfermedad articular, artrosis o artritis, la diabetes, la obesidad, que produce también inflamación sistémica, el estrés psicológico sostenido en el tiempo sin una gestión adecuada, sin un método de relajación, conducir a la inflamación crónica. Y los traumatismos repetitivos, hablamos de traumas físicos directos sobre alguna parte del cuerpo, repetidos en el tiempo o muy intensos, como un accidente de tránsito, a producir inflamación crónica. Y a la final, esta inflamación crónica entonces va a producir
una mayor velocidad de envejecimiento, una mayor degeneración del tejido y la aparición de fibra. Finalmente, cuando aparece la fibra, es como una cicatriz, vamos a perder entonces el tejido funcional. Los fenómenos de oxidación, que es un proceso natural del cuerpo, nuestro cuerpo como resultado de la producción de energía, como resultado de la respiración, se oxida. Habitualmente el cuerpo conserva un balance entre la producción de estos agentes oxidantes de los radicales libres y los agentes que los neutralizan, que producimos también de manera natural en el cuerpo. Sin embargo, incrementos, por ejemplo, del metabolismo celular, incrementos en la inflamación crónica sostenida en el tiempo, los traumatismos crónicos van a hacer entonces que ese balance se pierda y aumentemos el estado oxidativo del cuerpo. Solo al final va a contribuir a que tengamos una mayor velocidad de degeneración de los tejidos. La nutrición celular, que es un fenómeno que ocurre día a día. Las células requieren de vitaminas, de minerales, de proteínas, de aminoácidos, de glucosa, de azúcar para poder producir energía. Todo eso viaja a través de la sangre, por las arterias. Los productos de desecho se recogen en las venas. Y es lo que permite la formación de los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Algunos tienen más requerimientos que otros, por ejemplo el cartílago, por ejemplo el sistema nervioso central, nuestro cerebro, y los tejidos de alta velocidad de recambio como la piel o como el intestino. Tienen más requerimientos nutricionales que deben ser suplidos, o a veces ese fenómeno de nutrición celular es mucho más lento, como ocurre en el cartílago, como ocurre en las neuronas. Es más lento porque casi no hay vasos sanguíneos que lleguen a estos tejidos. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde tenemos los horarios óptimos de nutrición celular. Así viene programado nuestro cuerpo. Está programado para que durante ese espacio, es decir, cuando tenemos también la luz solar, es el mejor momento para que las células se nutran. Ya más tarde será un proceso incluso un poco más lento. Requiere que tengamos una alimentación balanceada. Por ejemplo, los chinos en su medicina tradicional tienen horas óptimas de funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo, los cuales pudiéramos eventualmente nutrirlos de una manera mejor. Y eso se corresponde con los procesos metabólicos propios del cuerpo. La sincronía de nuestro cuerpo, la comunicación que hay entre los órganos, así parezcan muy distantes. Por ejemplo, pudiéramos pensar que el estómago está muy alejado del cerebro o que la rodilla está muy alejada del cuello, por ejemplo. Sin embargo, hay una comunicación constante de lo que está pasando entre cada una de las partes del organismo. Se hace a través de la liberación de hormonas y funciona en el caso de nosotros los seres humanos en lo que conocemos como el ciclo circadiano, es decir, el ciclo diario, que se basa también en la luz y la oscuridad. La comunicación entre los órganos, la liberación de agentes que nos permiten el funcionamiento natural de cada una de las partes del cuerpo, se basa también en la exposición a la luz solar y luego la ausencia de la misma durante la noche. En las enfermedades degenerativas y como parte del proceso de envejecimiento, o sea, tener de forma progresiva una falta de comunicación adecuada entre los órganos, una alteración en los procesos de reparación y recuperación de los tejidos, aumento del estrés, incremento de la oxidación. Es un mismo fenómeno, por ejemplo, ocurre cuando tenemos insomnio, por ejemplo, y no logramos el momento de recuperación durante la noche de descanso. Cuando hacemos viajes largos,
que trastornan el sueño. Hay una pérdida de sincronía en el organismo. Por eso nos sentimos mal también al día siguiente. Pero cuando esto se vuelve crónico, tendrá consecuencias sobre los fenómenos de degeneración en el cuerpo. Constantemente nos exponemos también a diferentes agentes tóxicos, a toxinas en el aire, en los alimentos que consumimos, también en las emociones que tenemos. No tener un plan, un proceso de limpieza del cuerpo, hace que estas toxinas generen un efecto continuo sobre el organismo. Es estrés oxidativo, más inflamación de los tejidos, una mayor velocidad de deterioro de proceso de envejecimiento incluso. Por eso generalmente necesitamos descargar el cuerpo de ese tipo de toxinas, de agentes tóxicos en el cuerpo. Y la muerte celular, que nos lleva a la pérdida de unidades funcionales, es decir, de fábricas, a menos producción del tejido también. Y por lo tanto, posteriormente, a menor capacidad funcional. Si lo afectaba la articulación, pues tendremos una disminución de la capacidad del movimiento. Si lo que se ha afectado es el músculo, pues tendremos menos fuerza. Si es el sistema nervioso central, vamos a ir perdiendo memoria, perderemos la coordinación del movimiento, por ejemplo. Se va a alterar al final la capacidad de reparación de los tejidos. De hecho, la imposibilidad para retornar a un punto anterior, un órgano particular, una estructura particular del cuerpo, es la expresión de que hemos perdido células, fábricas, unidades funcionales en nuestro cuerpo. El estrés oxidativo, la inflamación crónica, el estrés emocional sostenido en el tiempo, los traumatismos físicos repetidos y una alimentación no balanceada son los factores que van a incrementar la velocidad con la cual se mueren las células del cuerpo. A veces a niveles que superan con creces la capacidad normal, natural de nuestro organismo de recuperarse, de regenerarse. Y podemos identificar estos procesos a veces de forma temprana. Vamos a hablar ahorita de algunas cosas que nos permiten pensar que estamos teniendo fenómenos degenerativos del cuerpo. Es decir, vamos a intentar hablar de los síntomas, de las señales del cuerpo que indican que pudiéramos estar ante un proceso degenerativo. La aparición de arrugas para la piel, el dolor articular o muscular, sin una explicación aparente. Es normal que si hacemos ejercicio intenso, pues tengamos algo de molestia en el cuerpo. Pero si no estamos haciendo nada distinto, presentamos el dolor, es posible que estemos ya ante un proceso degenerativo de los músculos y las articulaciones. Aparición de deformidades en el cuerpo, o la aparición de masas o tumores, no necesariamente malignos. Ahí también incluimos las masas o tumores benignas, que no son cáncer, el insomnio, el aumento del volumen del abdomen, es decir, nos estamos poniendo gorditos, la aparición de manchas en la piel, las crepitaciones al movimiento, eso que es como un crujido, nos levantamos y crujen las articulaciones, el deterioro de la visión y la reducción en la capacidad para escuchar en la audición. Todos estos son síntomas de que estamos ya ante procesos degenerativos de diferentes estructuras en el cuerpo. La hipertensión arterial, oxantelasmas, es decir, la acumulación de grasa en la piel, deformidades en los dedos, las canas, por supuesto, también, el arco senil,
Deformidades en la nariz, el rinofima, ya vamos a ver algunas imágenes de esto. La ginecomastia en el hombre, la aparición de lipomas o la aparición de lunares son señales que visualmente nos indican que estamos ante procesos degenerativos en el cuerpo. Aquí, por ejemplo, el pliegue cutáneo en la oreja, recordemos que es un indicativo de enfermedad coronaria. No aparece en todas las personas, pero cuando aparece nos hace sospechar inmediatamente que estamos ante una persona con enfermedad coronaria. Abultamiento, deformidades en los dedos de las manos, indicativo de una artrosis a nivel de esas articulaciones. El arco senil, que en personas jóvenes el resultado puede aparecer como consecuencia del incremento en los niveles de colesterol en la sangre. En personas de más de 50 años es indicativo también de que se ha acumulado colesterol como consecuencia del paso del tiempo. Parece un arquito blanco alrededor del iris. Los antelasmas, acumulaciones en los párpados de colesterol, pequeños cristales de colesterol que se depositan, por supuesto, una manifestación de una gran cantidad de colesterol circulante en la sangre. Los lipomas, proceso degenerativo, en este caso del tejido graso en el cuerpo. La ginecomastia, es decir, el incremento en el tamaño de los pechos en los hombres, que es un indicativo de enfermedad del hígado. Tenemos un proceso degenerativo entonces en el hígado. La destrucción de la estructura natural de la nariz, el rinofima, puede ser consecuencia de la degeneración de la piel, por ejemplo, personas con rosáceas crónicas intensas, o también ser indicativo de enfermedad del hígado. La aparición de manchas en la piel por un proceso degenerativo en este tejido. Los xantomas, que son como acnés modificados en la piel, acumulaciones de grasa específicas que nos indican que tenemos niveles elevados de colesterol. O los lunares, aquí les pongo una imagen muy clarita de lo que debe preocuparnos, sino de un lunar. Si el lunar es simétrico, es decir, es igualito por todos lados donde uno lo mire, si tiene bordes lisos de un solo color y de tamaños menores a medio centímetro, generalmente todos son lunares benignos. Todo lo contrario debe indicarnos y hacernos buscar una exploración adicional porque eventualmente puede ser una manifestación de un tipo de cáncer de piel. Si es asimétrico, si sus bordes son irregulares, si tiene más de un color y si se va creciendo de tamaño, debemos visitar un dermatólogo para la realización de una biopsia y revisar exactamente qué está pasando en ese tejido. En la actualidad, afortunadamente, todos los celulares tienen una cámara fotográfica y si tenemos sospecha podemos tomar una foto y hacerle seguimiento en el tiempo de una manera muy simple, muy fácil. Se va a poder identificar si estamos ante un proceso degenerativo de tipo cáncer o si estamos en un proceso degenerativo como parte del envejecimiento normal del cuerpo. Cuando tomamos exámenes de sangre, la evaluación de los niveles de colesterol y triglicéridos, si se suben, pues estamos ante un proceso degenerativo probablemente. Elevaciones de la proteína C reactiva, que muchos de ustedes seguramente ya se las han tomado. Los niveles de ácido úrico, que se pueden incrementar levemente, o de la hemoglobina glicosilada. Incluso niveles que no sean compatibles con diabetes, sus incrementos muestran un proceso degenerativo general de los procesos metabólicos del cuerpo. La elevación de las enzimas hepáticas o la medición de la capacidad antioxidante. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar cómo se ve la sangre de una persona con colesterol alto. Se separa esa grasa que va circulando, se separa parte del resto de la sangre. En las imágenes diagnósticas, radiografías, gamografías, tomografías o resonancias,
que nos permiten generalmente evaluar con relativo buen detalle estructuras como la articulación, como los huesos, como los músculos. Aparición de tendinosis, es decir, de degeneraciones de los tendones, rupturas musculares, estrechamiento, es decir, disminución del espacio articular, que es lo que mostramos en esta imagen. Los osteofitos, aparición de quistes o la disminución de la densidad del hueso, la osteopenia, todos son indicativos de degeneración a distinto nivel en las estructuras del sistema musculoarticular. Y vamos a ver entonces cómo de una forma natural podemos lograr controlar esa velocidad, incluso prevenir la degeneración de muchos tejidos en nuestro cuerpo, teniendo en cuenta, como siempre, la alimentación como pilar, el ejercicio, la calidad del sueño, el manejo emocional y, por supuesto, ayudas naturales que nos van a permitir controlar esa velocidad de degeneración, nos van a permitir reversar en algunos tejidos esos procesos degenerativos y evitar en otros casos la degeneración de ciertas partes de nuestro cuerpo. En la alimentación, tener en cuenta que debemos evitar alimentos fritos, por ejemplo, el azúcar o la harina refinada, los alimentos enlatados, los jugos artificiales, las gaseosas y los embutidos, básicamente porque este tipo de alimentos contienen agentes químicos que van a incrementar la inflamación sistémica y crónica, de hecho, de nuestro cuerpo. Van a conducir en muchos casos a la muerte celular también, van a afectar toda la sincronía de nuestro cuerpo. Por eso hay que evitar ese tipo de alimentos, evitarlos al máximo posible. No significa que eventualmente no podamos consumir alguno de ellos, pero sí debemos disminuir su consumo de una forma progresiva, continua, para evitar que se presenten fenómenos de incremento de degeneración de los diferentes tejidos del cuerpo. Pero hay otros buenos, por ejemplo, los aceites vegetales, como el aceite de oliva, como el aceite de ajonjolí o el aceite de semillas de uva, que al contrario van a promover la recuperación de los diferentes tejidos del cuerpo. Condimentos naturales, aditivos naturales, el laurel, el tomillo fresco, la cúrcuma, el jengibre, por ejemplo, la misma pimienta, todos ellos naturales van a ayudar a potenciar los fenómenos propios de nuestro cuerpo, reparación de los tejidos. Todos estos son alimentos favorables, es decir, deberíamos consumir la mayor cantidad que se pueda en el tiempo. Tampoco estamos hablando, por ejemplo, de las fresas, de consumir un bulto de fresa cada día, no, pero sí pequeñas porciones, al menos unos 3 a 4 días por semana, van a facilitar la recuperación de los diferentes tejidos del cuerpo. La fresa, la mora, es decir, los frutos rojos con los arándanos, la piña, el mango, la papaya, afortunadamente en nuestro medio, todas son frutas de una consecución bastante fácil. Los aguacates, las naranjas, las uvas y la mandarina, todas estas son frutas que deberíamos introducir en nuestra dieta cotidiana. Si pudiéramos al menos cada día consumir una porción de alguna de estas frutas sería fantástico. Las almendras también, los pescados de mar, la cebolla, la avena, el tomate, el chocolate, por supuesto sin aditivo, el té verde, la cúrcuma, el jengibre, la zanahoria y la semilla de girasol. Si pudiéramos consumir al menos una porción cada día, sería fantástico y el cuerpo va a lograr estimular esos procesos de regeneración y de reparación. En la actividad física, en el ejercicio que realizamos, deberíamos lograr hacerlo todos los días, pero si no es posible, al menos 3 o 4 días por semana, con una intensidad que soporte nuestro cuerpo. Si hemos sido sedentarios, tendremos que iniciar con una
intensidad relativamente baja y la incrementando en la medida que nuestro cuerpo vaya soportando más intensidad del ejercicio. Nadar, trotar, caminar, la bicicleta, bien sea estática o al aire libre, son ejemplos de actividad física bastante buenas. Por supuesto, tendremos que tener en consideración también las enfermedades, las limitaciones propias de nuestro cuerpo para diseñar el mejor plan de actividad física. Induce la reparación de los tejidos, reduce la inflamación, disminuye la oxidación. Todo esto se logra con la realización regular de la actividad física. El sueño es supremamente importante regularlo. No siempre es fácil, hay casos de insomnios muy difíciles de manejar. Para la mayoría de las personas, disminuir el consumo de productos que contengan cafeína durante la noche, evitar el trabajo en la cama, evitar comer grandes cantidades de alimento durante la noche, relajarse antes de dormir, disminuir la iluminación, es decir, tener un ambiente tranquilo para el sueño, suele ser suficiente para mejorar la calidad del sueño. Algunas personas necesitan cierto estímulo adicional para mejorar su calidad del sueño. En esos casos, desde el punto de vista natural, utilizamos este Motivex 30 goticas media hora antes de la hora habitual de sueño para mejorar la calidad y facilita la inducción del mismo. La salud emocional, que está muy ligada al sueño, está muy ligada a la realización de actividad física. Evitar el consumo de alcohol o de tabaco en la noche, de hecho en general en todo el día. Una alimentación adecuada, estrategias de autocontrol emocional, autocontrol de los pensamientos, de los hábitos que se tienen, facilitan tener una adecuada salud emocional. A veces la olvidamos, la dejamos relegada a un lado, pero es muy importante, entre otras, porque cuando no logramos el control de la salud emocional, vamos a tener mayor intensidad del dolor, mayor intensidad de la inflamación a distintos niveles en todo el cuerpo. Busquemos realizar lo máximo posible todos los días actividades relajantes, al menos una vez al día. Ocupar el tiempo, jugar incluso, aprender a contemplar y por supuesto agradecer todo lo que ocurre, incluso lo malo. Algunas personas por intensidad, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, requieren estímulo natural adicional para su regulación. Motivex 30 gotas en estos casos cada 12 horas van a facilitar la regulación de estos estados de ansiedad y depresión intensos. Terapias naturales que podemos utilizar en el tratamiento de estos fenómenos degenerativos. La apiterapia con veneno de abejas, con productos de la colmena, que activa no solamente la analgesia en el cuerpo, es decir, el control del dolor, sino que también regula la inflamación y evita la degeneración de los tejidos. Terapia neural con procaína, que activa la regeneración. La biopuntura con productos naturales que se inyectan en puntos de acupuntura, activar esa recuperación de la sincronización del cuerpo, pero activa la regeneración de los diferentes tejidos. Y la osteopatía que mediante la manipulación de músculos, huesos, articulaciones, reduce el dolor y mejora la movilidad del organismo. Para desintoxicarnos, recordemos los jugos verdes consumidos de forma regular van a contribuir a que disminuyamos esa acumulación de toxinas en el cuerpo y el consumo regular de alimentos como la espinaca, la lechuga, el pepino, las coles, el aguacate y las frutas cítricas también contribuyen a que se drenen del organismo estas toxinas y los productos químicos que producen sobre nuestro cuerpo. 3 productos naturales muy útiles dentro del proceso de desintoxicación en el cuerpo. Carbón activado, que va a encapsular
estas toxinas que hay en el cuerpo, la facilita que se eliminen a través del riñón, a través de la orina. Se van a ir eliminando estas toxinas acumuladas. Mixagogo y el Naturflora que nos va a recuperar la flora bacteriana normal que tenemos a nivel intestinal. Esa se daña como consecuencia de estos procesos de intoxicación, de acumulación de toxinas en el cuerpo. El control de la inflamación a través del consumo de productos de caléndula, en extracto, en gel de consumo oral o en aplicación tópica para los casos de inflamación en la piel. Vamos a controlar entonces con estos productos naturales estos fenómenos de inflamación crónica. Para el manejo del dolor, flexamidol a base de arpagofito, alibidol con veneno de abejas y el quíncannabis, que contiene precisamente cannabis. Cada uno de estos se puede utilizar de forma distinta de acuerdo al tipo de dolor. No todos los dolores son iguales, por lo tanto, no todos los dolores se van a beneficiar de cada uno de estos productos. Habrá casos en los cuales se requiera el uso de los tres, es posible, pero en muchos otros casos la selección adecuada del producto permitirá saber cuál es el mejor para el caso o cuáles son los mejores para cada caso en particular. Hay que nutrir las articulaciones, los diferentes tejidos del cuerpo, la piel. Regenequer, que tiene una gran cantidad de colágeno, hidrolizado de fácil absorción, de fácil ingreso a la articulación, a los músculos, facilita la recuperación de esos tejidos perdidos. Y hay momentos en los cuales es necesario, de hecho, darle un aporte adicional al cuerpo para que pueda recuperarlos. Para regular el sistema inmunológico, estos shots que contienen jengibre, crema de coco, propóleo y cayena contribuyen a la regulación del sistema inmunológico, especialmente importante en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, condiciones alérgicas. Vamos a regular entonces a través del consumo de estos productos la función natural del organismo, funcionamiento natural del sistema inmunológico. Para recuperar el tránsito intestinal, por ejemplo, en enfermedades degenerativas o degeneraciones del tubo digestivo. Sabor un poquito fuerte, ponemos 2 cucharadas en medio vaso de agua, facilita el consumo. Tomamos en las mañanas. Casos más intensos podemos tomarlo 2 veces al día, mañana y noche. Con eso vamos a recuperar el tránsito intestinal. Para el control del peso, la obesidad, el sobrepeso producen inflamación sistémica. Producen también una mayor velocidad de degeneración de los tejidos. Biosilueta, una cápsula cada 12 horas, mañana y noche. Y la alcachofa, diluimos una cucharada en un vaso de agua. Tiene un sabor un poquito más fuerte, por eso tocan el vasito de agua. Lo vamos tomando lentamente media hora antes de cada comida. Con eso vamos a incrementar la pérdida de peso, por supuesto, en el contexto de una dieta saludable y de un plan de actividad física. Para la muerte celular, la combinación de ginseng con jalea real, un sabor un poquito dulce porque el vehículo del producto es algo de miel. Sin embargo, son cantidades, que es una pregunta recurrente, cantidades pequeñas de azúcar que no van a modificar los niveles de azúcar en la sangre. Al contrario, el azúcar que contiene la miel favorece la función metabólica de nuestro cuerpo. Un resumen de los productos de los cuales hablamos. Voy a dejarles aquí un minutico esta diapositiva por si quieren tomar apunte de las dosis de las funciones de cada uno de ellos. Recuerden, utilizamos productos naturales, utilizamos la medicina natural con la evidencia científica de más alta calidad
buscando el mayor impacto sobre cada uno de estos fenómenos, de estos procesos que hay dentro de todas las enfermedades. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Nuestros datos de contacto, el correo electrónico, la página web. Ahí en la página web mmm, publicamos de manera periódica cierta información. También pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, para enterarse de ciertos tips, ciertas recomendaciones que publicamos de manera regular. Todos cordialmente invitados a nuestra próxima charla el sábado 20 de noviembre a las 10 de la mañana. 3 secretos para el control de la artrosis. Vamos a hablar particularmente de ese proceso degenerativo articular. 3 cosas simples, naturales que podemos hacer para modificar el curso de la enfermedad. El control del dolor, para mejorar la movilidad articular y, por supuesto, para evitar el avance degenerativo de la enfermedad.